Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Se los adelantábamos al inicio de nuestro programa porque vamos a seguir analizando este hito del proceso constitucional que vive semanas claves en nuestro país, ya mirando todo lo que va a ocurrir el 17 de diciembre, que pareciera queda algo, pero no, el tiempo está pasando súper rápido. Noviembre, esperemos, pase en un abrir y cerrar de ojos, claro, y ya nos vamos a ver de cara a esta instancia en donde tenemos que concurrir a las urnas. Para conversar, profundizar sobre esto, está nuestro Javier Álvarez, que viene tomándole la mano al proceso desde la prehistoria y cuando comenzó todo esto, todos los procesos. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Hola, Javier. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, efectivamente, yo he venido siguiendo este proceso porque yo considero que es bien fundamental para el futuro de Chile, digamos. Entonces, por eso he tratado de seguir esto. Y bueno, ayer se cumplió un hito, tal como ustedes lo indicaban en el bloque anterior, ¿no es cierto? Se cumplió un hito importante porque el texto fue finalmente aprobado por el Pleno, el texto completo, sin grandes sorpresas, digamos, 33 a favor, 17 en contra. Y hagamos un poco de historia, porque yo creo que es bueno situarse en el momento en que hoy día estamos mirando un poco qué es lo que ha pasado. Este proceso, no nos olvidemos que parte, ¿no es cierto?, como consecuencia del estallido social el 18 de octubre del año 2019, donde finalmente las fuerzas políticas, prácticamente, ¿no es cierto?, todos los partidos, salvo la extrema izquierda, digamos, y la extrema derecha, no se suman a esta idea de establecer una nueva constitución que establezca un nuevo pacto de vida entre los chilenos y que desarrolle, ¿no es cierto?, el sistema político, los derechos sociales. Y bueno, finalmente el 15 de noviembre del año 2019 se llega a un acuerdo para iniciar un proceso que básicamente es un proceso bien democrático en el cual se establece, ¿no es cierto?, una tipo asamblea constituyente, ¿no es cierto?, elegida por votación popular, y que entre medio pandemias, ¿no es cierto?, y digamos un proceso que fue bastante sui generis, se llega a un texto, yo diría que bastante refundacional. Yo creo que ese es la clave aquí, ¿no es cierto? Porque ese texto básicamente cambiaba todo en Chile. Cambiaba el sistema político, un sistema unicameral, generaba, ¿no es cierto?, estos múltiples sistemas de justicia, ¿no es cierto?, Estado que se subdividía en un Estado plurinacional. Bueno, finalmente ese texto fue rechazado el 4 de septiembre por una amplia mayoría y las fuerzas políticas, ¿no es cierto?, haciendo un segundo intento por tratar de, ¿no es cierto?, de generar una solución en este tema, bueno, llaman a un proceso nuevo, pero un proceso nuevo que es bastante distinto del anterior, porque yo lo calificaría de un proceso controlado. Y controlado no significa que sea malo, sino que simplemente las mayorías democráticas, ¿no es cierto?, establecen un cierto marco. Y estos son los famosos, ¿no es cierto?, 18 puntos que se establecieron, ¿no es cierto?, en diciembre del año pasado, el cual, junto con establecer un procedimiento, ¿no es cierto?, que ya no es completamente democrático con voto directo, sino que con una comisión experta que es indirectamente elegida, ¿no es cierto?, a través del Senado, tiene que circunscribirse a este marco. Y este marco ya genera una suerte de un proceso que es un poco más controlado, como les decía antes, porque establece, por ejemplo, que Chile es un proceso unitario, establece los derechos sociales, establece que Chile es un Estado social y democrático de derecho, establece los tres poderes, establece la bicameralidad, por ejemplo, que es una restricción, digamos, en este proceso actual. Y una serie de cosas más, que son 12 puntos, yo traté de nombrar las más importantes, pero lo más relevante aquí, porque para seguir con la idea, es que estos marcos no es fruto de un sector político. Este marco es fruto del más amplio acuerdo político. Y entonces dice, ¿no es cierto?, los políticos dicen, vamos a jugar, pero con estas reglas. Y estas reglas eran reglas relativamente importantes, digamos. Y lo principal para mi gusto es que con estos 12 puntos ya no puedes tener una constitución refundacional. O sea, esas políticas acuerdan
desarrollar una nueva constitución, pero que de alguna manera mantiene el Estado, ¿no es cierto?, y la organización política en Chile más o menos como venía antes. Bueno, dicho esto, viene el proceso eleccionario, ¿no es cierto? Y este proceso eleccionario nos trae una gran sorpresa, porque la extrema derecha, digamos, obtiene una mayoría. Y esa mayoría que genera el peligro, ¿no es cierto?, de hacer una constitución partisana. Y esto es lo que se ha venido discutiendo, ¿no es cierto?, si esta es una constitución partisana o no. La comisión de expertos, equilibrada políticamente, entrega un texto neutro, diría yo, y que muchos lo califican como la gran aspiración de la política transversal, digamos, de haber hecho un gran acuerdo. Bueno, yo... Se habían ahí se acercado varios puntos, de hecho se destacó muchísimo el trabajo desde distintos sectores. Sí, pero la verdad es que, mira, esto siempre se juega en el segundo tiempo. Entonces, tú el primer tiempo voy a meter 2 goles, pero si en el segundo te meten 3, tú pierdes el partido. Y además, el no tener la responsabilidad de sacar el proyecto final te da mucho grado de flexibilidad, porque tú dices, mira, aquí nos ponemos de acuerdo nosotros, pero sabemos que esto va a pasar a una segunda etapa. Bueno, prueba de ello es que la segunda pasada por el comité de expertos, las cosas ya no fueron tan color de rosa como fueron la primera vez. Y la verdad es Era que hubo algo enfrentamientos. previsible también, era ¿Ah? algo que se preveía Por también que iba a supuesto, ocurrir. por Sí, supuesto. Entonces, aquí en esta cuestión donde no hay que engañarse, y no hay que engañarse como añorando el primer texto, porque la verdad es que eso era como un precalentamiento, ¿no? ¿Ok? Bueno, yo tengo una opinión con respecto al proceso, y que básicamente la triste realidad aquí es que tenemos un país muy polarizado, muy dividido. ¿Ok? Y que lamentablemente las fuerzas políticas de izquierda no pueden conversar con las de derecha para definir un marco común. Yo creo que esto, al momento en que, digamos, se estableció una mayoría con derecho a veto por parte de republicanos, creo que esto de alguna manera nació muerto. ¿Ah? Porque la verdad es que además, ¿no es cierto?, al hacer un pacto que no fue tan explícito, pero sabemos, ¿no es cierto?, que desde el Partido Comunista la democracia cristiana establecieron actuar en bloque. Y eso mismo lo hicieron en la comisión de expertos. Entonces, era muy difícil persuadir. Porque aquí el que tiene que persuadir, ¿no es cierto?, es el que tiene la mayoría. Pero el que se tiene que dejar persuadir es el que tiene la minoría. Bueno, aquí yo creo que no hubo voluntad de dejarse persuadir, porque lo que se estableció fue un acuerdo en bloque. Nosotros sabemos cómo piensa el Partido Comunista en este tema, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que hizo el Partido Comunista fue arrastrar básicamente, ¿no es cierto? Y el Frente Amplio arrastraron, ¿no es cierto? Están gobernando y por lo tanto tienen que mostrarse monolíticos, y por lo tanto era muy difícil convencer a alguien. Yo creo que señales de esto hubo muchas. ¿Ah? Hubo muchas. Por ejemplo, cuando en la segunda etapa del comité de expertos, si eso fue delirante, digamos. O sea, la derecha proponía una enmienda y la izquierda proponía la misma enmienda, pero textual. Entonces, no era importante el contenido, era importante establecer sus banderas. Entonces, después la izquierda votaba por su enmienda, que era lo mismo que la enmienda de la derecha. Eso es delirante, digamos. O, por ejemplo, como algunos cambios que hizo la derecha, acogiendo, ¿no es cierto?, ciertos puntos que había puesto la izquierda durante el proceso, como el qué o el quién del que está por nacer, ¿no es cierto? Y la izquierda lo vota en contra. Entonces, eso es una locura. Entonces, finalmente a mí lo que me parece es que aquí no hubo voluntad de acuerdo, no hubo voluntad de dejarse persuadir. Esto fue finalmente a llevarnos a demostrar que el país está completamente dividido y polarizado, y por lo tanto lo que queda ahora es analizar el texto en su mérito. ¿Tú has podido revisarlo lo que existe? Sí, he podido revisar algunas cosas, hay algunos temas que me interesan mucho. ¿Están bien planteados según tú?
según yo, también planteado, por ejemplo, el tema de la modernización del Estado, me parece que es fundamental. Me parece que esto hace una diferencia radical con respecto a la Constitución actual, donde no hay nada. Esto establece ciertos, ¿no es cierto?, cierta visión de que en el Estado, por ejemplo, tenemos que tener un código laboral que sea similar para todos y similar para los privados. Establece que, ¿no es cierto?, no puede haber discriminación en la contratación. Establece que las carreras funcionarias son profesionales. Entonces, lo que hemos venido hablando acá, de un Estado moderno, eso me parece que es fundamental. Creo que un segundo avance importante y que tal vez la gente no lo percibe mucho, porque lo del Estado, yo voy a referir a otros temas, pero en el sistema político, nosotros tenemos un sistema político, un problema político feroz, que o sea, el propio proceso constitucional demostró que no somos capaces de ponernos de acuerdo. Entonces, ¿cómo va a servir la Constitución actual? Si la Constitución actual no permite que nos pongamos de acuerdo. ¿Ah? Lo que está ocurriendo es una prueba de aquello. Por lo tanto, me parece que es muy importante lo que se propone aquí, ¿no es cierto?, como el establecer los mínimos para que los partidos chicos desaparezcan. Digamos. Estas pymes, partidos con 3, 4 compadres, que son, ¿no es cierto?, familiares, ¿no es cierto?, y que por la ley, ¿no es cierto?, financiamiento les permite armar una pyme, eso tiene que desaparecer. Y lo que tiene que haber, ¿no es cierto?, es una consolidación del sistema político en fuerzas políticas que realmente puedan llegar a acuerdos. Mucho se ha hablado de que aquí hay una desprotección de los derechos sociales y yo creo que los derechos sociales se avanza mucho, ¿eh? Porque se garantizan muchos derechos sociales, se establece que son judicializables los derechos sociales, cuestión que hoy día no es así. ¿Eh? En el tema de la mujer, yo creo que aquí la izquierda nuevamente está tratando de imponer un mito, porque la Constitución actual no dice nada de la mujer. Y la nueva Constitución establece, por ejemplo, igualdad salarial, establece corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, establece paridad en el sistema político en la entrada y en la salida. Establece el derecho a la sana cuna universal. Entonces yo me pregunto, bueno, con estas 4 cosas nomás, ¿cómo nos va a hacer mejor esta Constitución? La que se propone. En descentralización también. Ahí se establece la transferencia de competencia y de recursos hacia los gobiernos regionales. ¿Cómo nos va a hacer mejor que la actual? En justicia y seguridad. En la justicia hemos visto, ¿no es cierto?, cómo el Poder Judicial no logra ser efectivo. Bueno, aquí lo que establece es una cuestión súper simple. Los jueces a dictar justicia y un órgano distinto para administrar el Poder Judicial. Y los jueces, ¿por qué van a estar administrando las platas si las fortalezas de ellos son dictar justicia? Entonces, es más moderno en este sentido. Se genera la Defensoría de las Víctimas. Hoy día existe la Defensoría de los Delincuentes, digamos. Esa funciona bien, pero a las víctimas nadie las protege. Y además, yo creo que, mira, sobre esto se podemos discutir mucho, pero a mí me parece que hay un tema que es muy fundamental y que la nueva Constitución es donde juega el que se aprobara, digamos, a pesar de que estamos, ¿no es cierto?, yo partí diciendo que esto no nace fruto de un acuerdo, digamos, que es lo lamentable, pero es la realidad, digamos, si esa es la verdad. Uno se tiene que enfrentar a la triste realidad. Pero lo que yo creo que hay mucho valor es cerrar este tema. Que esa es la gran incertidumbre hoy día. O sea, no tan incertidumbre, Leslie lo mencionaba, No, que desde muchos sectores hoy día se habla que en realidad tercer yo no tengo, proceso, claro, yo no tercer tengo ni una proceso. duda, o sea, yo no tengo ni una duda de que este proceso va a seguir abierto. O sea, eso de cerrarlo, eso es una falacia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vamos a seguir con esta herida abierta, dices tú. Claro, porque mira, a ver, finalmente la gente reacciona a la realidad. La gente no reacciona a ideas, a utopías. ¿Y con qué realidad nos estamos enfrentando en Chile nosotros? Nos estamos enfrentando con una situación económica extremadamente compleja. Nos estamos enfrentando a un país en que la delincuencia crece día a día.
nos estamos enfrentando a un país en que la inversión está disminuyendo. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿en cuánto tiempo va a subir la presión de la caldera social? En poco tiempo. En muy poco tiempo vamos a tener, ¿no es cierto?, una situación social complicada. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Nuevamente, oye, el problema aquí es la Constitución. Es la Constitución de Pinochet. A pesar de que ahora ya no dicen que es de Pinochet, dicen que es de Lago y que no es tan mala, pero yo no tengo ninguna duda de que nuevamente en un par de años más la memoria es frágil, ¿no es cierto? Vamos a estar, ¿no es cierto?, con la nueva cantinela de que los problemas económicos que se viven en Chile son fruto de, ¿no es cierto?, la Constitución del año 80. O sea, y por lo tanto, para mí el gran valor, a pesar de que, como les dije antes, creo que tengo una serie de razones para manifestar de que esta Constitución es mucho mejor que la actual, yo creo que el valor está en la capacidad de generar, primero, estabilidad. Creo que si esta Constitución se aprueba, creo que es mucho más difícil volver a hablar de una Constitución nueva. O sea, es como impresentable, digamos. Segundo, me parece que esto genera tranquilidad y confianza en los agentes económicos, porque el mantener la Constitución del año 80, la verdad es que genera mucha incertidumbre en los agentes económicos, porque uno no sabe cuándo va a volver la discusión constitucional. Y a mí me parece que hay un tema que es bien relevante, que hoy día es un tema que preocupa a todo el mundo, digamos, que es el tema de la seguridad. Yo creo que esta Constitución, la Constitución propuesta, le da un énfasis mucho más importante al derecho de las personas a vivir en un ambiente sin violencia y sin delincuencia. Y por lo tanto, de alguna manera, toda la agenda legislativa, ¿no es cierto?, que se ve entrampada, se ve complicada, que la ley de usurpaciones, ¿no es cierto?, todas estas leyes, ¿no es cierto?, que la ley de inteligencia, todas estas leyes que nos deberían determinar tener un Estado más efectivo en proteger la seguridad. Yo la verdad es que con la Constitución actual no ha pasado nada y no creo que pase nada. Esto por lo menos es una esperanza de mejorar ese aspecto que es tan importante para tantos chilenos. Quiero agregarle una pildorita. Yo Nos creo que esto encanta. finalmente se va a transformar en una contienda electoral nuevamente, donde vamos a ver dos bloques, y donde creo que el que demuestre una mayor madurez en los argumentos Ese y puede ganar. cambiar la balanza, Javier, porque aquí Sí, pareciera que estamos como con fuerzas, cuando dicen las fuerzas, cuando tienen el mismo valor, fuerzas contrapuestas, no es fuerzas contrapuestas, es cuando en el fondo estamos como en un punto muerto, ¿no? Estamos como en una especie de o sea, punto muerto. yo creo que esto va a ser ¿Qué peleado. puede cambiar la balanza? Claro, yo creo que esto va a ser peleado y, como te digo, creo que la discusión más bien madura es la que va a prevalecer. Yo veo con bastante bueno ojo, con esperanzador, digamos, el que ayer la Directiva Nacional y la Comisión Política de Amarillo se haya manifestado en forma unánime, porque a favor, porque no hay que olvidar los orígenes de Amarillo. Amarillo, ¿no es cierto?, representa un grupo de personas, de ciudadanos, de políticos, que vienen de la antigua Concertación y que, digamos, no se distinguen por ser de derecha. Y por lo tanto, ya por lo menos parece estar replicándose por lo menos el cuadro político que hubo para el apruebo y el rechazo. ¿No es cierto? Y eso, y creo que hoy día, como muchos analistas políticos lo han manifestado, digamos, muchos analistas electorales, las elecciones hoy día son muy líquidas,
Las encuestas fallan harto. Mira, Muchísimo. el último caso de Milei en Argentina, digamos, No se puede confiar ya en la el encuesta. fracaso absoluto. Y yo creo que efectivamente el poder que tienen, ¿no es cierto?, las redes sociales, la inmediatez de la comunicación, la capacidad que tiene. Las noticias falsas también, Oye, ¿ah? esto va a Sí, ser el festival, esto va a ser el festival del fake news. sí, Pero te lo aseguro. O sea, sí. yo Hay te que estar, aseguro que pero muy atento ahí. aquí va a haber mucha fake news con respecto al contenido, porque las 164 páginas creo que son, yo no sé si mucha gente va a tener ganas de leérsela, digamos. Entonces, es muy probable que los contenidos vengan filtrados, digamos. Vengan filtrados por agentes que no necesariamente van a estar. ¿Son cuántas páginas? Aquí lo tengo, 182 páginas. No es Entonces, tanto, menos que una novela no, larga. Sí, pero pero, para muchas personas es difícil de leer Sí, no entienden realmente. lo estoy diciendo. Yo también me claro, cuesta leer. entonces frente a este contenido que digamos es denso, ¿no es cierto? Pero muy poca gente lo lee. En realidad hay un intermediario en la comunicación y por lo tanto el riesgo de que aquí esos intermediarios no necesariamente, Tengan sus claro, intereses. Yo creo que ese oye, es su el interés punto. y no digan la verdad, eh, es importante. Por lo tanto, por eso yo creo que, por eso a que creo que el que haga una campaña más madura y más seria, y no tanto con consignas, sino que más bien decir, mira, en el artículo 24 aquí está establecido que hay igualdad salarial para las mujeres, que hay paridad de entrada, es mentira que aquí se afectan a las mujeres. Eh, bueno, yo creo que aquí va a haber, creo que es muy interesante, va a ser muy entretenido, porque hay muy poco tiempo, eh, prácticamente un mes y medio de campaña y menos, porque el presidente tiene que publicar esto, él recibe el texto el 7 de noviembre y después de esos un par de días lo publica y ahí recién puede partir oficialmente las campañas, digamos, Va a ser un mes. un mes. Pero hoy día con un teléfono celular, con un smartphone, una semana puede ser suficiente, ¿eh? Porque la verdad es que la velocidad con la que los ciudadanos nos podemos informar es impresionante. O sea, lo vimos recién con el tema del conflicto israelí, ¿no es cierto?, con Hamas. Prácticamente estamos viendo la cuestión en vivo, digamos. Entonces, eh, aquí, digamos, yo creo que todas las encuestas que pueden haber hasta hoy día, yo creo que son re poco válidas y por lo tanto aquí se parte de cero. Sí, se parte de cero, pero ahí es fundamental justamente lo que decía Javier, tratar de llegar lo más informado posible, tratar de buscar a quienes entregan información de manera comprometida, pero con el apego a la verdad, Yo creo a, que la prensa a los aquí, hechos, la prensa tiene una gran labor como quinto poder, digamos, siempre. de generar debates serios y de informar con veracidad. Ujú. Así es. Bueno, hay que buscar también, hay que tratar de buscar ahí a los medios que a uno le generan también más Yo, confianza. yo invito a todos los ciudadanos a informarse con responsabilidad y a tratar de dejar atrás un poco la carga ideológica que pueda tener y analizar con responsabilidad y con profundidad qué es lo que es mejor para Chile. Qué es lo mejor para Chile y también para el desarrollo y también para el bienestar de todos los ciudadanos. Gracias, Javier, por venir a profundizar en este tema que seguramente durante las próximas semanas va a ser uno de los temas importantes ya para cerrar este 2023 que ha tenido de todo. Si no, el más importante este año, de lo Sí, que queda. seguro. Cuídate mucho, Javier, nos vemos pronto. Que estén muy Gracias, bien Javier. ustedes, un gusto saludarla y que tengan una muy buena semana. Igual. Gracias.